Muy buenas noches, cordial saludo para todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Diputados 2010, un espacio donde van a encontrar las principales noticias legislativas, pero principalmente de la Cámara de Diputados. Y hoy, como siempre, en la gratísima compañía de mi compañera Lourdes Guillén. Buenas noches, Lourdes. ¿Qué tal, César? Muy buenas noches también a toda la teleaudiencia. Y estamos justamente desde los estudios de la Cámara de Diputados presentando este completo resumen de lo que fue la semana parlamentaria. Aquí el avance de los títulos de esta semana. Estado de excepción. Falta de resultados genera disconformidad entre legisladores. Radios comunitarias proyectan reglamentar y legalizar estas emisoras. Lista Sábanas, un nuevo intento por mejorar el sistema electoral. Divorcio, menor costo y nuevas causales para terminar un matrimonio. Impuesto a la renta personal. Diputados deciden suerte del polémico gravamen. La primera información hace referencia a una generalizada disconformidad en la Cámara de Diputados. El estado de excepción que justamente terminó el día de hoy en los 5 departamentos de la zona norte del país dejó como saldo una millonaria erogación y un resultado casi nulo para los objetivos que se perseguían. Esta situación irritó a algunos diputados, aunque también hubo voces que defendían la posición del gobierno. Según algunos diputados, los 30 días de estado de excepción declarados para los departamentos de San Pedro, Concepción, Amambay, Alto Paraguay y Canindeyú terminaron prácticamente sin avances en la búsqueda de los integrantes del denominado Ejército del Pueblo Paraguayo y con una confusa actuación de las fuerzas de seguridad del país. El estado de excepción, realmente yo creo que poco o nada. Nosotros le hemos dado las herramientas necesarias y parece muy llamativo todo. Yo creo que hay gatos encerrados. ¿Llamativo en qué sentido? Contraórdenes, diferentes versiones. De hecho, no hubo ningún decreto firmado por el presidente. Termina sin resultados y termina con un enfrentamiento entre las fuerzas del orden público, militares y policías, de una manera vergonzante. Muchos insisten en que no existe una voluntad firme del gobierno para detener a los integrantes del EPP. Y yo veo que falta voluntad política principalmente por parte de una de las instituciones, y me refiero a la Policía Nacional, no así al ministro. Yo creo que el ministro, el viceministro del Interior, ellos están poniendo su mayor y su mejor voluntad, pero veo que no ponen la misma voluntad los efectivos policiales. Y siempre faltó intención política, porque siempre todas estas acciones se toman después de mucho tiempo después de haber producido ser los hechos. Entonces lo que nosotros decimos es que tienen que ser más ágil, más expeditivo, más rápido. Y el presidente sigue con su doble discurso, con su doble moral, sigue con sus grandes contradicciones, y es una cuestión estratégica. Él quiere gobernar el país así, y lo está haciendo así. Enfrentar a la policía con los militares, desmoralizar al ejército. Yo no veo la suficiente voluntad, por lo menos de parte de él como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En tanto, algunas diputadas señalaron que el plazo de 30 días es demasiado corto para luchar contra un grupo que opera hace años en el país. Acá resulta que el Parlamento le pone plazos a este gobierno, 30 días para capturar a una banda criminal que tiene 15 años de existencia. Yo quiero preguntarle acá a estos opositores, ¿por qué no le pusieron plazo a Nicanor Duarte Frutos después del asesinato de Cecilia, por ejemplo? ¿Por qué no le pusieron plazo a Guasmosi, a González Maqui? No, a este gobierno que heredó desde hace 1 año y medio, el EPP, que existe desde hace 15 años, resulta que se le ponen plazos. Yo creo que se hizo todo lo que se pudo, ¿verdad? De hecho de que no fue lo esperado, ¿verdad? Pero de todas formas no podíamos nosotros tampoco desechar todo lo que realmente se hizo, ¿verdad? Creo que intenciones al menos de seguir con el trabajo y de lo que se había comprometido era el gobierno en cuanto a la búsqueda
del EPP, y bueno, se hizo, ¿verdad? No se logró, bueno, lamentablemente no hubo resultados muy efectivos, ¿verdad? Recordemos que según el artículo 288 de la Constitución Nacional, el estado de excepción es declarado en caso de conflicto armado internacional o de grave conmoción interior que ponga en inminente peligro el imperio de la Carta Magna. Un proyecto que modifica 5 artículos de la Ley de Telecomunicaciones apunta a reglamentar el funcionamiento de las radios comunitarias. El documento contempla, entre otras cosas, limitar la potencia de las radioemisoras y prohibir el arrendamiento de los espacios. El documento presentado por los diputados Víctor Bogado y Óscar Tuma busca modificar 5 artículos de la Ley de Telecomunicaciones, explícitamente para reglamentar el funcionamiento de las radios comunitarias. Establecer un tope de 50 watts de potencia para la salida de estas emisoras es una de las intenciones primarias. Preocupa a los legisladores proyectistas que la reglamentación sea una potestad exclusiva del Poder Ejecutivo. Se vuelve peligrosa porque las reglas del juego varían, significó el diputado Tuma. La ley de Conatel tiene varias lagunas, por eso es que existen más de 800 radios ilegales y no se puede combatir. ¿Por qué? Porque no existen las herramientas, no existe la sanción, no existe la pena para los que trabajan de forma ilegal. Desde el momento que exista sanción y que exista sanción económica elevada, ya va a ser mucho más complicado que alguien tenga la intención de instalar una radio ilegal. Entonces con esto vamos a combatir las radios ilegales y bueno, van a salir beneficiados las radios comunitarias y las radios comerciales. Otra reforma hace referencia al procedimiento judicial cuando se tratare de una radio pirata. Los equipos incautados, en estos casos, deberán ser destruidos según la modificación. Las emisoras comunitarias, igualmente, no podrán ofrecer sus servicios comerciales ni arrendar sus programas, con lo que se pretende eliminar la publicidad estatal de las que se han beneficiado incluso las radios piratas. Y es negocio tener radios ilegales porque no hay sanción. Entonces yo me arriesgo, invierto $3.000, puedo estar en el aire 5, 6, 7 meses, un año si tengo suerte, recupero toda mi inversión en el equipo, me cierran, me clausuran y no pasa nada conmigo, veo dónde instalar de nuevo. El documento establece también penas privativas de libertad que van de 6 meses a 5 años o multas que oscilan entre 100 y 1000 jornales dependiendo de la gravedad de la transgresión. En el siguiente espacio denominado Un poco de historia parlamentaria, analizamos la conformación del Congreso Nacional bajo la Constitución de 1940, la que fue impuesta por un decreto del Poder Ejecutivo, y la Constitución de 1967, que ya pertenece a la era del expresidente Alfredo Stroessner. El 10 de julio de 1940, el general José Félix Estigarribia decretó como presidente de la República una nueva Constitución Nacional. La misma fue sometida a un plebiscito el 4 de agosto del mismo año, que fue aprobado por amplia mayoría con la garantía de las Fuerzas Armadas. El poder legislativo se convirtió en unicameral y no podía legislar libremente, sino solo respecto de aquellas leyes que no correspondan expresamente al Poder Ejecutivo por mandato de la misma Constitución impuesta. Bajo el mandato del presidente Alfredo Stroessner, se convoca en 1967 a una Asamblea Nacional Constituyente a efectos de dictar una nueva Carta Magna para el país. El Poder Legislativo vuelve a funcionar con 2 cámaras, la de diputados y de senadores. Se establece que la Cámara de Diputados se componga de un número no menor de 60 miembros titulares elegidos directamente por el pueblo. Y como siempre les invitamos a sintonizar la 104.1 Radio Cámara
para informarse y para escuchar la mejor música del mundo, la música paraguaya. Pequeño corte, César, en instantes, más informaciones aquí en Diputados 2010.